La revolución sueca de la música electrónica, episodio 3. Axwell, el arquitecto de una generación. La historia suele recordar a quienes ocupan el centro del escenario, a quienes levantan trofeos, a quienes reciben los aplausos, pero pocas veces presta atención a quienes hicieron posible que todo eso ocurriera, porque existen personas que no cambian una industria únicamente por su talento, la cambian porque son capaces de descubrir talentos en los demás, porque entienden que una escena crece más rápido cuando el éxito deja de ser una competencia y comienza a convertirse en una construcción colectiva. Después de Stonebridge, la música house sueca encontró una puerta hacia el mundo. Después de Eric, descubrimos que la obsesión por la perfección podía convertirse en un lenguaje propio. Pero toda revolución necesita algo más. Necesita a alguien capaz de unir las piezas, de conectar personas, de imaginar un futuro que todavía no existe. Mientras muchos productores perseguían el siguiente éxito, había un artista que estaba construyendo algo mucho más grande. No levantaba edificios, no diseñaba ciudades, construía oportunidades, construía relaciones, construía confianza. Y sin proponérselo, comenzó a construir una generación. Ese hombre era Axwell. Y aunque el mundo terminaría recordándolo como uno de los integrantes de Sweet House Mafia, su verdadero legado nunca dependió de un solo proyecto. Dependió de una forma muy particular de entender la música. Porque hay artistas que dejan canciones y hay artistas que dejan caminos para que otros puedan recorrerlos. Capítulo 1. El arquitecto. Las carreras más importantes rara vez comienzan con un gran éxito. Comienzan con una manera distinta de mirar al mundo. Mucho antes de convertirse en una figura reconocida dentro de la música electrónica, Axwell ya observaba la escena con una perspectiva diferente. Mientras otros productores pensaban en la siguiente canción, él parecía interesado en entender algo mucho más profundo y se hacía las siguientes preguntas. ¿Por qué algunos artistas conseguían permanecer y por qué ciertos sonidos marcaban una época mientras otros desaparecían pocos meses después? Aquellas preguntas comenzaron a reflejarse en su forma de producir. Sus canciones tenían energía, pero también intención. No buscaban únicamente hacer bailar, buscaban permanecer poco a poco. Su nombre empezó a ganar respeto dentro de la escena house europea, no porque produjera más música que los demás, sino porque cada lanzamiento parecía demostrar una evolución. No repetía fórmulas, las reafinaba, las cuestionaba, las hacía crecer, pero mientras su carrera avanzaba, había algo que empezaba a llamar la atención de quienes trabajaban cerca de él. Axwell celebraba el éxito de otros productores como si fuera el suyo, compartía ideas, abría puertas, conectaba personas y disfrutaba viendo cómo la escena sueca crecía en conjunto. Era una actitud poco común, porque la industria musical suele premiar el individualismo, pero sin embargo, Axwell parecía convencido de que todos podían llegar más lejos si avanzaban juntos. Esa forma de pensar no tardaría en cambiar la historia de la música electrónica. Muy pronto, las canciones comenzarían a darle reconocimiento internacional, pero sería una decisión completamente distinta la que terminaría convirtiéndolo en uno de los nombres más importantes de toda una industria. El sonido que comenzó a conquistar el mundo. Toda carrera tiene un momento en el que deja de ser una promesa y comienza a convertirse en una realidad. Para Axwell, ese momento no llegó de la noche a la mañana. Fue resultado de años de trabajo silencioso. Mientras la escena house evolucionaba rápidamente, sus producciones empezaban a aparecer cada vez más frecuentes en los sets de los DJs más importantes de Europa. No era casualidad. Había algo en su música que resultaba diferente. Sus canciones conservaban la energía necesaria para hacer vibrar una pista de baile, pero al mismo tiempo estaban construidas alrededor de melodías capaces de permanecer en la memoria del público. Era un equilibrio difícil de conseguir,
y Axwell parecía dominarlo con una naturalidad sorprendente. Poco a poco comenzaron a llegar producciones que llamaron la atención de la industria. Feed the Beat fue una de ellas. Más que un éxito comercial, fue una declaración de intenciones. Demostraba que detrás de aquel productor sueco existía una identidad musical muy clara, una identidad elegante, melódica, emotiva y profundamente conectada con las pistas de baile. Aquella canción comenzó a abrirle puertas, pero Axel no parecía interesado en repetir exactamente la misma fórmula. Cada nueva producción añadía un elemento diferente. Cada lanzamiento mostraba una evolución. No producía para demostrar que podía ser un éxito. Producía para demostrar que todavía podía sorprender. Y la industria empezó a notarlo. Muy pronto comenzaron a llegar propuestas que cualquier productor habría considerado un sueño. Remixear a algunos de los artistas más importantes del mundo, tales como Madonna, Moby, Roger Sánchez, Harvey, entre otros. Cada mix o cada remix representaba un voto de confianza, una confirmación de que su talento ya no era un secreto dentro de la escena electrónica. Pero había algo mucho más importante que estaba ocurriendo. Cada nuevo proyecto ampliaba su forma de entender la música. Cada colaboración le enseñaba algo distinto. Cada estudio que visitaba le permitía descubrir nuevas maneras de producir. Mientras otros artistas comenzaban a proteger su propio espacio, Axwell seguía obsesionado y observando ideas, aprendiendo, compartiendo, construyendo. Y entonces llegó una canción que terminaría cambiando definitivamente su carrera. Esa se llama If On You. No fue únicamente un éxito internacional, fue el momento en el que el nombre de Axwell dejó de permanecer exclusivamente al mundo house y empezó a formar parte de la conversación global de la música electrónica. La canción sonaba en clubes, festivales, radio y sobre todo confirmaba algo que ya muchos intuían. Axwell no era una promesa, era una realidad. Pero mientras el mundo celebraba sus éxitos, él seguía mirando hacia otro lugar porque ya no estaba pensando solamente en su siguiente producción. Había comenzado a imaginar una plataforma donde otros artistas también pudieran crecer. Una plataforma donde las buenas ideas encontraran un lugar. Ese sueño muy pronto tendría un nombre. Axton. Capítulo 3. Axton. Mucho más que un sello discográfico. Cuando un artista alcance el éxito, lo normal es que piense en cómo mantenerse en la cima. Axwell decidió hacer lo contrario. Axwell decidió que en lugar de eso, en lugar de preguntarse qué podía hacer por su carrera, comenzó a preguntarse qué podía hacer por la música house. Aquella pregunta terminaría dando origen a uno de los sellos discográficos más influyentes de la música electrónica, Axton Records. Pero reducir Axton a un sello sería quedarse muy corto, porque Axton nunca fue simplemente una empresa dedicada a publicar canciones. Fue una declaración de principios. Mientras gran parte de la industria buscaba el próximo éxito inmediato, Axwell quería construir un lugar donde la buena producción, donde las buenas producciones pudieran desarrollarse sin perder su identidad. Un lugar donde la calidad estuviera por encima de las modas y donde el talento encontrara una oportunidad antes que un contrato. Era una filosofía poco común porque el negocio de la música suele moverse con rapidez. Las tendencias cambian, los sonidos evolucionan, los éxitos aparecen y desaparecen. Pero Axwell apostó por algo mucho más difícil, construir un catálogo capaz de resistir el paso del tiempo. Y esa visión comenzó a dar resultados. Muy pronto, Axton se convirtió en sinónimo de calidad. Cada lanzamiento despertaba expectativas, no porque llevara el nombre de Axton, sino porque el público había aprendido que
Detrás de aquel sello existía un criterio muy claro, que no se trataba de publicar mucho, se trataba de publicar bien. Con el paso de los años, nuevos productores comenzaron a encontrar en Axton una plataforma para mostrar su trabajo al mundo. Algunos ya tenían experiencias, otros apenas daban sus primeros pasos, pero todos compartían algo en común, una forma de entender la música que encajaba con la visión de Axwell. Y quizás ese sea uno de los aspectos menos conocidos de su carrera. Mientras muchos artistas protegían su espacio dentro de la industria, él ayudaba a ampliar el espacio para los demás. No necesitaba ser el único protagonista. Le interesaba que la escena siguiera creciendo, porque comprendía algo que muy pocos habían entendido. El verdadero liderazgo no consiste en ocupar siempre el centro del escenario. Consiste en lograr que otros también puedan llegar hasta él. Aquella filosofía tendría un impacto enorme en una nueva generación de productores. Uno de ellos, años más tarde, se convertiría en una de las figuras más importantes de la música electrónica. Su nombre era Alesso, pero esa es una historia que contaremos más adelante. Mientras Axton seguía creciendo, también lo hacían las carreras de tres viejos amigos. Cada uno avanzaba por su propio camino. Cada uno acumulaba éxito y cada uno demostraba que podía llenar escenarios por sí solos o por sí solo. Lo lógico habría sido continuar así. Tres carreras independientes, tres historias de éxitos. Pero a veces la historia toma un rumbo que nadie espera. Y cuando esos tres caminos volvieron a encontrarse, la música electrónica cambió para siempre. Después de Sweet House Mafia y también después del regreso. Porque sin importar el nombre que apareciera en el cartel, su manera de entender la música nunca cambió.